darte a ti la gloria, la honra, la alabanza, porque tú la mereces. Gracias por esta semana que iniciamos y confiados en ti, en que nos guías, que nos guardas, que eres nuestro ayudador, nuestro Señor, que caminas con nosotros todos los días, Señor, y nos guías en medio de todas las circunstancias. Gracias por cada hermano y hermana que está conectado en esta noche, Señor, que tiene deseos de aprender, deseos de fortalecer su fe, deseos de crecer en ti, Señor. Gracias por aquellos que están iniciando en su fe también, Señor, que estas lecciones puedan ser de utilidad en su vida cotidiana, que puedan ser de bendición para su vida, Señor, que sea como ese alimento espiritual que le ayuda a crecer nutridamente, Señor. Y a nosotros los que ya estamos centrados en años en la fe, Señor, pues que nos haga recordar y refrescar, Señor, que de verdad que en todo momento dependemos es de ti, no de nuestras fuerzas ni de lo que somos, Señor, sino en ti, Señor, está nuestra fortaleza y nuestro apoyo y nuestra ayuda. En el nombre de Jesús, toma el control de este rico momento, rico tiempo que vamos a estar juntos y juntas, Señor. Amén y amén. Bueno, sin más, vamos a pedirle a Estíbaliz que nos cuente su testimonio. Primero quiero darle gracias por aceptar el reto, ¿verdad? De abrirnos su corazón y compartir un poco de su vida. Sabemos que no es fácil, ¿verdad? Hay emociones que salen a florecer, pero qué bueno porque eso nos ayuda a recordar quiénes éramos y quiénes somos ahora en Cristo. Estíbales, muchas gracias, Dios te bendiga. El tiempo es suyo, 15 minutos. Muchas gracias, Cinia. Dios les bendiga a todos. De verdad que el día que preguntaron, ¿verdad? Que quién quería contar su historia, yo lo pensé y lo pensé, pero al final de cuentas yo dije, qué bonito de verdad volver a recordar ese momento, como dice la hermana Cinia, ¿verdad? Ese antes de cada uno de nosotros que definitivamente marcaron una diferencia bastante grande en ese antes y ese después de. Bueno, pues yo desde muy pequeña, ¿verdad? Bueno, siempre fui católica, a mí me bautizaron, hice la primera comunión, pero era católica no practicante, ¿verdad? Que más de una persona le conoce así, porque iba a la iglesia nada más como cuando había alguna actividad de algo. Este, bueno, abuela soy, la verdad, siempre ellos han sido cristianos desde siempre, sin embargo, de mi mamá, realmente hasta hace muy poco tiempo, ¿verdad? Que ella pues comenzó a congregarse en la iglesia realmente, ¿verdad? Y todo esto, no, siempre nos inculcaron muy buenos valores, ¿verdad? Siempre nos enseñaron muy buenas cosas y demás, pero esa partecita tan importante y tan especial, no. Yo me acuerdo que cuando yo estaba pequeña, de 7, 8 años por ahí, era una niña realmente y abuela me llevaba a la iglesia. A mí me gustaba mucho los domingos ir a la iglesia porque me llamaba mucho la atención la escuelita dominical y me gustaba mucho porque era más interactivo para mí, entonces me gustaba mucho ir, pero realmente fue un tiempo muy corto. Cuando comencé a crecer, ¿verdad? Cuando ya comencé a hacerme más adolescente o más joven, ¿verdad? Comencé a alejarme completamente de los caminos de Dios, comencé a tomar otros caminos completamente, ya comencé a hacerme grande, comencé incluso ya cuando comencé a trabajar, conoce uno personas diferentes, a relacionarse con personas completamente distintas, uno desconoce de todo esto, ¿verdad? De lo bien que se siente tener la presencia de Dios en la vida de uno, incluso hasta el hecho de tener ese temor, ¿verdad? Que realmente uno no tiene como ese límite o ese temor que le hace ser a uno como una mejor persona y demás. Nada de eso lo tenía. Me acuerdo que yo iba siempre a fiestas, pues no me enorgullece decirlo, ¿verdad? Sin embargo, bueno, pues es parte del proceso. Yo iba a fiestas, tal vez tomaba, metida en lugares que realmente no eran
pues no eran lo mejor para mí en ese momento. Sin embargo, pues no conocía absolutamente nada de Dios, ¿verdad? Me acuerdo que en más de una ocasión abuela me decía que fuera con ella a la iglesia, hasta me molestaba que me dijera que fuera con ella a la iglesia, porque yo decía, ay no, qué pereza. Roberto siempre ha sido de hablarnos mucho a nosotros, ¿verdad? De leernos la Biblia, de hablarnos, de aconsejarnos. Me acuerdo que cuando iba a donde mi abuela, ¿verdad? Hasta me molestaba. En algún momento incluso hasta dejé de ir porque me molestaba que ellos me hablaran de las cosas de Dios. Me molestaba que Roberto me diera consejos. Bueno, pues para mí él es un abuelo, ¿verdad? Yo los adoro. Este, y me molestaba que me hablaran de las cosas de Dios, porque justamente lo que ellos me decían era que el estilo de vida que yo llevaba no era, pues no era agradable, ¿verdad? Para Dios, y a mí eso me molestaba porque yo me sentía, según yo, bien, ¿verdad? En ese ambiente y en eso que yo tenía. Me acuerdo que comencé a tener incluso ciertas situaciones, todo me daba miedo, y era un vacío enorme. Yo trataba de llenar un vacío inexplicable que yo no sabía por qué, con muchas cosas. En ese momento, pues, un tiempito antes, ¿verdad? Conocí pues al papá de mi hija. Em, Realmente, bueno, pues ya comencé, ¿verdad? De igual forma a seguir en ambientes que no eran aptos para mí. Incluso no puedo decir como que me guiaba, ¿verdad? Porque la verdad es que nunca me obligó, simplemente era parte del ambiente que yo quería seguir. Este, Comencé a tener muchos problemas con mi mamá. Me acuerdo que en muchas situaciones difíciles, en lugar de ser humilde, ¿verdad? Arrodillarme y pedirle a Dios como esa sabiduría y esa fortaleza para llevar ciertos problemas de mi familia, más bien me enojaba, como que me enojaba con la vida y con todo el mundo, ¿verdad? Porque, porque yo sentía como que todo el mundo estaba en contra de mí, como que todo el mundo estaba en contra de mí. Este, Dejé de hablarle a mi mamá durante mucho tiempo. Realmente me descarrilé de una manera muy grande. Después de eso quedé embarazada, ¿verdad? Quedé embarazada de Samantha. Nosotros ya después de un cierto tiempo comenzamos a hacer reuniones en la casa de abuela Zoila o en la casa de alguno de nosotros, ¿verdad? Reuniones de oración. Y me acuerdo que la hermana Cinia, de hecho, iba a hacer estos cultos, estas reuniones, y así fue como yo comencé nuevamente a unirme a las cosas de Dios, ¿verdad? A unirme nuevamente a las cosas de la iglesia, pero no sé si en algún momento les ha pasado, ¿verdad? Eso como de que uno se siente bien en ese ratito y demás, pero hay algo que lo jala a uno, ¿verdad? A esos caminos que no son agradables para Dios, ¿verdad? Uno no, tal vez no tiene todavía su corazón 100% dispuesto a hacer ese alto, ese antes y ese después y dejar completamente eso, ¿verdad? Entonces, yo iba a las reuniones, me acuerdo que yo iba a las reuniones y qué lindo, me acuerdo que me gustaban tanto y el hecho de compartir y estar en esos ratitos con la familia, ¿verdad? Todos ahí reunidos, orando y demás, era muy bonito, pero había algo dentro de mí que no me terminaba de llenar. Después ya quedé embarazada, fue un proceso muy difícil para mí, pues me tocó completamente sola, ¿verdad? Este, Me acuerdo que un día llegué a mi casa de trabajar, ya tenía como casi una semana de haberme dado cuenta que estaba embarazada y me acuerdo que llegué a mi casa y yo solamente me arrodillé y yo me acuerdo que después de no sé cuántos años de no orar, es más, yo decía, nunca se me olvida que cuando hice intento orar, yo le decía, Dios mío, yo no sé orar. O sea, yo, cómo orar? Yo no sé, pero solamente escúchame, porque yo le pedí en ese momento a Dios que me ayudara, porque pues tenía miedo, me sentía sola con todo eso, ¿verdad? Esa presión y ese impacto tan grande que era algo que yo no esperaba. Y lo único que yo le decía, Dios mío, y ahora qué hago? Y yo me sentía como tan mal
pero Dios definitivamente es tan grande y tan misericordioso que en ese momento lo único que yo sentí fue una necesidad de comenzar a inculcarle a ese bebé que yo iba a tener algo diferente a lo que a mí siempre me habían inculcado, de comenzar a guiarle de una forma muy diferente. Y si de algo estaba segura es que yo necesitaba de verdad buscar a Dios. Entonces, me acuerdo que era un miércoles la siguiente reunión que íbamos a tener de oración en el Bajo. No sé si ustedes conocen ahí la propiedad de Roberto. Ese día tuvimos ahí la oración y Cinia constantemente hacía esto en estas reuniones que hacían y ella ese día preguntó que quién quería entregarle su corazón a Dios y es tan inexplicable el sentimiento que yo tuve en ese momento porque como en este momento justamente temblaba y me acuerdo que yo decía, ¿será que digo que yo? Qué miedo, ¿qué hago? Dios mío, internamente, ¿verdad? Esa pelea interna que uno tiene, ¿verdad? Y me acuerdo que solamente cerré los ojos y sentí como una paz y yo le dije que yo le dije a ella, yo quiero aceptar a Dios y ella me preguntó, ¿por qué? ¿Por qué quieres aceptar a Dios? Y entonces me acuerdo que lo único que le dije fue, estoy embarazada, este, me solté a llorar, ¿verdad? Porque pues siempre seguía teniendo como ese miedo y lo único que le dije fue, estoy embarazada y quiero que mi hija crezca en un ambiente completamente diferente. Y la verdad es que por eso amo por sobre todas las cosas a mi hija, porque más que mi hija y más que ese amor de madre que uno pueda tener por ellos, Dios es tan perfecto que Él me envió a Samantha como un ángel a mi vida, que ella vino a salvarme. O sea, realmente así fue y yo a veces la veo y me da como esa nostalgia y como esas ganas de llorar, ¿verdad? Porque yo digo, Dios, eres tan perfecto porque si no hubiera sido por Sammy, muy probablemente yo ni siquiera estuviera, porque ya estaba muy descarriada, ya estaba tomando caminos que no eran correctos y ya me estaba exponiendo incluso la vida, ¿verdad? En ciertas cosas y yo a veces la veo y yo digo, Dios mío, gracias porque me mandaste un ángel a mi vida, ese ángel que vino a salvarme, ese ángel que vino a darme impulso de absolutamente todo. Y en muchas ocasiones, después de que yo acepté a Dios en mi corazón, en muchas ocasiones tuve y he tenido situaciones difíciles, ¿verdad? Pero definitivamente esa presencia de Dios en mi vida me ha impulsado a seguir adelante. Definitivamente, y cada vez que yo tal vez me alejo, Samantha es como ese recordatorio, ¿verdad? De, de ese momento tan importante cuando yo acepté a Dios en mi corazón. Yo no les puedo explicar a ustedes el cambio tan grande que Dios a través de mi hija hizo en mi vida. Así lo veo yo. O sea, Él se manifestó de una manera tan increíble en mi vida que definitivamente me mostró su amor tan grande para mí a través de mi hija. Entonces, así fue como yo conocí a Dios. A partir de ese momento, pues como todos, y somos humanos y somos de errar, este, he fallado en muchas ocasiones y aunque tal vez en alguno y otro momento uno no está ahí como tan activo en la iglesia, les puedo asegurar que desde ese momento que yo acepté a Dios en mi corazón, nunca, nunca, nunca ha dejado de estar presente en mi vida. Siempre, siempre, siempre tengo a Dios presente primero que absolutamente todo. Le amo por sobre todas las cosas y, y bueno, pues así fue como yo le conocí a Dios, ¿verdad? Ahí fue en ese momento cuando yo acepté a Dios en mi corazón y la verdad es que yo sinceramente le doy demasiadas gracias porque fue el momento perfecto, así lo llamo yo, fue el momento perfecto, fue el momento indicado, él sabía que yo necesitaba un cambio en mi vida
y a través de ese amor que yo tuve por esa pancita, ¿verdad? En ese momento, llena de miedo, llena de tantas cosas, él fue como que él me mandó y me dijo, tranquila, todo va a estar bien, pero venga hacia mí y todo va a marchar mejor. Y bueno, hermanos, esa fue mi historia. Así fue como yo conocí a Dios y a partir de ese momento y hoy por hoy, la verdad es que agradezco infinitamente esas reuniones que hacíamos con la familia, ¿verdad? Que pues todos nos podíamos reunir como familia y que Cinia siempre estuvo ahí, ¿verdad? Como tocando y tocando, ¿verdad? Para ver quién quería aceptar a Dios en el corazón, para ver quién estaba dispuesto, quién quería abrir su corazón y comenzar esta relación de amor tan increíble, ¿verdad? Y esa proximidad con Dios tan increíble. Y bueno, pues así fue. Definitivamente agradecida por ese momento y que a partir de ahí mi vida cambió completamente. Gloria al Señor. Gracias, Estíbalis, gracias. Qué emocionante es saber que Dios trata con cada uno de nosotros, ¿verdad? Con nuestras vidas de una manera muy especial. Y qué apropiado ese testimonio de Estíbalis para la lección que hoy vamos a ver. Pero no podemos empezar o no podemos continuar sin antes saludar a los hermanos que se vienen incorporando, la hermana Esther, también a doña Olga Madrigal, que es la mamá de Carlita, ¿verdad? Entonces, bienvenidos a todos. Y don Carlos también, el papá de Carla, están unidos con nosotros hoy en la familia de la fe, ¿verdad? Le damos gracias a Dios por todos ustedes, porque de verdad que aunque este es un discipulado básico para nuevos creyentes, cuando estaba preparando la clase, digo yo, Señor, ¿cómo se nos olvidan algunos versículos o no están ahí en ese momento? A veces cuando estamos pasando una situación difícil, ¿verdad? De verdad que la palabra de Dios nunca, nunca vuelve vacía, aunque sea un discipulado básico, nos ayuda a crecer, ¿verdad? Porque los versículos que vemos es la palabra de Dios y entonces siempre están ahí hablándonos de una manera especial, hablándonos de hoy de una manera y mañana de otra en las diferentes circunstancias que enfrentamos en nuestra vida. La lección de hoy se llama Enfrentando a tu enemigo. Pocas veces hablamos de esto, ¿verdad? Como bautistas no nos gusta mucho darle mucha importancia o tal vez eh, mucho protagonismo al diablo. No nos gusta. Pero hay algo que no podemos obviar, que es que tenemos una lucha muy grande, ¿verdad? Tenemos en el momento en que nosotros nos convertimos al Señor o que el Señor nos rescató y nos salvó, porque vimos también que la iniciativa no fue mía, buscar a Dios, ni fue suya, sino más bien que Dios nos buscó a nosotros, ¿verdad? Que nadie busca a Dios porque quiere hacerlo, porque decidió hacerlo, sino es que antes el Espíritu Santo viene trabajando y obrando en la persona, ¿verdad? Para que sienta esa necesidad. Entonces, cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, rendidos y aceptamos su obra redentora, nosotros nos hacemos de un amigo y de un enemigo. Yo sé que ustedes saben quiénes son, pero vamos a ver unos textos bíblicos que nos ayudan a comprender un poco más esta idea. Así que vamos a leer Colosenses 1, 12 y 13. Van a estar ahí en la pantalla y alguien puede leerlo en voz alta. Y Primera de Pedro 5, 8. Los vamos a leer y los vamos a desarrollar, ¿verdad? Para que entendamos por qué nos compramos un amigo y también un enemigo. ¿Quién me lee Colosenses 1, 12 y 13, por favor? Ahí va a pasar en su pantalla, por favor, léalo. Alguien con voz fuerte. Fuerte, por favor. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar, y se cortó. Se cortó.
Lo busco mejor. Sí, si quieres, busca, por favor. Colosenses 1:12-13. ¿Colosenses qué? 1:12-13. Capítulo 1, versículos 12 y 13. Ok, dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Muy bien. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió ahí? ¿Qué fue lo que sucedió ahí según Pablo en ese texto? Ya nos liberó y nos invitó al reino de Dios Todopoderoso, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, ahí empezó nuestra amistad con Dios, ¿verdad? Empezó esa amistad con Dios, nos hizo aptos, porque como anteriormente no éramos aptos para entrar a ese reino, ¿verdad? Al reino, pertenecíamos al reino, estábamos en otro reino, ¿verdad? El reino al que nosotros pertenecíamos era el reino de la oscuridad, el reino de las tinieblas, pero Dios por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz, ¿verdad? Por ese acto de amor del Hijo de Dios, nos hizo aptos para participar del reino de Dios, ¿verdad? Entonces, a partir de ese momento, estamos reconciliados con Dios. Tenemos un amigo que es Jesucristo, ¿verdad? Según nos dice en San Juan, ahora Jesús dice, ustedes son mis amigos. Y Primera de Pedro 5:8, ¿qué nos dice Primera de Pedro 5:8? Ahí está también en su pantalla. Vaya leyéndolo ahí despacito, como se va presentando, por favor. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, amado hermano, ¿qué nos enseña ese versículo? Sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, o es decir, vuestro enemigo, el diablo, anda alrededor buscando a Cinia, a Marisol, a don Carlos, a Carlita, a William, a cada uno de ustedes para devorarlo. Sin importar si es un nuevo creyente, sin importar si tiene 50 años de conocer la palabra de Dios, de caminar en los caminos del Señor, sin importar si usted es un consejero, si es un líder, si es un cristiano que no tiene participación en algún ministerio, o si es pastor, el adversario suyo y mío es el mismo, ¿verdad? Entonces tenemos un amigo que es Dios y un enemigo que es Satanás. En el momento en que usted y yo recibimos ese regalo, nos compramos un enemigo que va a estar ahí molestándonos todo el tiempo. Pero hay dos verdades también en estos versículos, en este versículo y en la lección que vimos la semana pasada. ¿Alguien recuerda cuál fue el tema principal de la lección de la quincena pasada, hace 15 días? ¿Alguien recuerda? El tema, el señorío de Cristo en mi vida. El señorío de Cristo en mi vida. Primera de Pedro 5:8 dice que, ¿dónde es que está Satanás? ¿Dónde es que está el diablo? Ahí el mismo versículo dice. ¿Dónde es que está? Porque vuestro adversario es el diablo y viene el verbo. Por ahí anda, hermanos, por ahí anda por todos lados. Por ahí anda. Pero alrededor buscando eso. Ahí anda alrededor, por ahí anda molestando. Pero dice los textos que leímos
en la lección pasada, ¿dónde es que mora Cristo? ¿Dónde es que mora el Espíritu de Dios? En usted y en mí. Ahí mora, en su corazón y en mi corazón. Así que cuando nos sintamos preocupados o alarmados por una noticia como esta que yo les estoy dando, de que tenemos un enemigo, podamos recitar nosotros y entender primera de Juan 4:4. Yo lo leo aquí. Dice, mayor es el que está en vosotros que el que está, ya lo sabemos, en el mundo. Mayor mi hermano y mi hermana es el que está en usted que el que está en el mundo. Mayor Amén. Dios que nuestro enemigo, ¿verdad? Para que no nos alarmemos, pero sí tengamos cuidado, ¿verdad? Porque nosotros, por nuestra naturaleza humana, no podemos vencerlo porque es superior a nosotros, ¿verdad? Pero el que mora en nosotros es superior a él. Entonces, hasta aquí entendemos, tenemos un enemigo espiritual que es el diablo. ¿Conocen ustedes alguna persona, alguien que nos pueda contar así rapidito, que se ha enojado muchísimo, muchísimo con otra persona? ¿Y por qué? Nos quiere compartir así, sí, rapidito. Alguien que usted haya visto que echaba humo o que le agarró algo por enojarse tantísimo. ¿Alguien quiere compartirnos brevemente? Sí, yo, Senia. Cuéntame, rapidito. Bueno, yo le había contado a la iglesia, ¿verdad? Hace como por 2 ocasiones les he contado que mi problema del corazón, el cardiólogo hace 18 años me explicó que conforme el temperamento que uno haya tenido, ¿verdad? O que tenga, la condición, como uno, el vivir de uno con las otras personas, cómo se socialice uno, todo eso, tiene que ver mucho con que uno vaya enfermando el corazón. Y me explicaba que el corazón mío físicamente está bien. Físicamente mi corazón está bien en todos los exámenes, en todo, ¿verdad? Lo que me han hecho, las pruebas. Pero él me decía, vea, Esther, aunque tu corazón físicamente está bien, tu corazón está que en cualquier momento le da un infarto fulminante y ahí quedas. ¿Por qué? Porque el carácter que usted maneja es un carácter demasiadamente abrazador para el corazón. O sea, es como una brasa, es como una bomba de tiempo. Usted lo tiene dice, tan lleno de tantas cosas, de amargura, de odio, de rencor, de tantas cosas, que ese corazón puede explotar en cualquier momento. De hecho, la mitad de su corazón está casi que con una parálisis. Increíblemente, cuando él me explicó eso, yo le decía, pero es que yo no odio a nadie. Y me dice, no me diga que no, porque su corazón tiene odio, tiene rechazo, tiene rencor, tiene amargura, tiene, dice, inclusive deseo de venganza con usted misma. Y yo le decía, ¿cómo sabe usted todo eso? Me dice, es que cuando un corazón está sano físicamente, pero el corazón no trabaja bien y se le ve el daño que se le ve a ese corazón, que no se puede operar, entonces ya es algo espiritual. Increíblemente, ¿verdad? Él siendo un gran profesional en esa materia, ¿verdad? En la medicina, él me explicaba eso. Y yo le decía que ahora qué hago, doctor, y ahora qué puedo hacer para ayudarlo. Él me decía nada, solamente cambiar su carácter, cambiar su personalidad, ser una persona que empiece a amarse a usted misma, porque ya usted ya no tiene reversible cómo revertir eso, ya no hay tiempo cómo revertirlo, pero sí puede ayudarlo para que eso quede ahí, para que no lo dañe más. Increíblemente, yo era las personas que yo me enojaba, ¿verdad? Por todo. Yo vivía maldiciendo, yo vivía queriéndome matar con todo mundo. Entonces, como yo no lograba hacer lo que yo quería, entonces lo que hacía era que yo explotaba por dentro. Yo me llenaba de amargura y me enojaba tanto que lloraba y me agarraba a golpes contra las paredes y todo. Era increíblemente, ¿verdad? De ver que yo no podía despedazar a esa persona. Entonces, en eso fue lo que logré caer, ¿verdad? En dañar un órgano tan importante, ¿verdad? Para uno como es el corazón. Pero la gente puede decir de que no, que uno no daña ningún órgano teniendo el carácter que uno tiene. Pero claro que sí, los órganos se van obstruyendo, el corazón llega al momento que colapsa, la mente colapsa en un derrame cerebral, ¿verdad? Tantas cosas, ¿verdad?
Y yo hoy por hoy, hace muchos años, ¿verdad? Que a mí me dieron 7 meses de terapia para cómo manejar y controlar el carácter en el Hospital México, ¿verdad? A mí me enseñaron, ¿verdad? Tantas cosas ahí que yo lloraba y yo le decía al corazón, yo me acuerdo que yo me ponía la mano en el corazón y yo le decía que me perdonara, porque mi intención nunca fue lastimarlo, mucho menos dañarlo de esa forma, ¿verdad? Pero, pero uno no se da cuenta de eso hasta que uno se ve enfermo, ¿verdad? Hasta que uno se ve a punto de morir Sí, y que una persona profesional le haga ver a uno, ¿verdad? Que uno mismo fue el que fue causante de eso. sí, hermana, muchas gracias por contarnos eso. Eso causa el enojo, ¿verdad? Eso causa el enojo en nuestra vida, nos daña, ¿verdad? Yo recuerdo un texto bíblico que habla que Jesús se enojó, ¿verdad? Se enojó muchísimo, pero su enojo era válido, ¿verdad? Estaba muy enojado por lo que estaban haciendo en la casa de su papá. La habían agarrado como un mercado y Jesús dice que agarró y botó las bancas, salgan todos de aquí porque esta casa no es para eso, esta es la casa de mi padre, es casa de oración. Ese versículo o ese texto bíblico nos enseña un enojo válido, un enojo verdadero, ¿verdad? Pero hay alguien, mi hermano, que está muy enojado con usted y usted sabe quién es, ¿verdad? Ese es el diablo. Está muy enojado por razones muy poderosas para él. Todo enojo tiene una razón, ¿verdad? La hermana Esther nos cuenta ahí de sus cosas, ¿verdad? Jesús, su enojo tenía una validez. Y el enojo del enemigo con usted y conmigo es por lo siguiente. Segunda de Timoteo 2:26 y Colosenses 1:13. Ahí está en la pantalla. Vaya leyéndolo en voz alta para los demás, por favor. Segunda de Timoteo 2:26. Otra persona que no haya leído, por favor. No importa que lo lea así despacito como va ahí, para que podamos tener esa retentiva. Segunda de Timoteo 2:26. No sale. Bueno, alguien que me lo lea, por favor. Segunda de Timoteo 2:26. Ah, ok, ahí está. ¿Quién me lo lee, por favor? Escapen del lazo del diablo en que está cautivos a voluntad de él. Otra vez, porque Sí, es que me pasó rápido cuando iba a empezar a leer. Timoteo 2:26. Y otra persona que esté listo para que me lea el otro, por favor, o tal vez Yerlin misma. Segunda de Timoteo 2:26. Ahí vamos, ahí lo tenemos. Y escapen del lazo Ana. del diablo en que está cautivos a voluntad de él. Ok. Nosotros estábamos cautivos en el lazo del enemigo. Es decir, usted y yo no teníamos voluntad propia. Éramos guiados por él. Usted no decide, el pecador que no tiene a Cristo no decide, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, ¿verdad? Dice que el versículo es claro que dice que están cautivos por voluntad de él en el pecado. El hombre pecador, a veces nosotros como creyentes somos muy duros para juzgar a otros, ¿verdad? Pero es que yo lo voy a, si yo le voy a hacer esto, le voy a hacer el otro, quisiera hacerle esto, o por qué no le hacen esto, o lo otro, cómo se le ocurre hacer eso. Pero es que el hombre sin Cristo, mi hermana, el hombre sin Cristo, la mujer sin Cristo, dice que está cautivo en el lazo del diablo por voluntad de él, no por voluntad propia, sino por voluntad de él. El hombre sin Cristo, la mujer sin Cristo no tiene voluntad propia. Está cautivo y es necesario que escape de ahí, así como usted y yo fuimos trasladados a otro reino. Colosenses 1:13. Colosenses 1:13. Yerlin. Sí, voy. El cual nos ha librado de la potestad
de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Dios nos ha trasladado del reino de las tinieblas, donde estábamos ahí cautivos, al reino de su amado Hijo. Entonces, ¿por qué Satanás está muy enojado? ¿Cuál es la razón de su enojo? ¿Lo comprendemos ahora? Comprendemos ahora por qué el enemigo nuestro se mantiene ese enojo, ¿verdad? Fuerte hacia usted y hacia mí. ¿Por qué? Los dos versículos nos lo dicen claramente. Porque antes éramos suyos, porque yo no tenía voluntad propia, pero ahora por medio de Jesucristo, ahora pertenezco a este otro reino, ahora ya no le pertenezco. Ahora ya no puede hacer con Cinia lo que quiere. Ahora ya no puede hacer con su vida lo que quiere porque ya usted no le pertenece. No lo puede controlar. Ya usted no es de él. Entonces, por eso se mantiene ese enojo con todo aquel que es hijo de Dios, con toda aquella mujer que es hija de Dios. Pero recuerde que no estamos solos, ¿verdad? Que tenemos a Cristo, que es nuestro Señor, que está en nuestra vida y nos ayuda a salir adelante. Para poder hacernos daño, como no puede controlarnos, el enemigo usa un arma que tiene contra nosotros y es la tentación o la prueba, para que usted y yo caigamos y el propósito maravilloso de Dios se venga abajo, ¿verdad? Esa es el arma poderosa que tiene contra nuestra vida el enemigo, la prueba o la tentación. Pero otra vez le digo, mi hermano y mi hermana, otra vez le digo, recuerde que en medio de esta situación, en medio de esta prueba, en medio de esta lucha que tenemos a Cristo, que es el que nos ayuda a salir adelante. ¿Quién no ha experimentado tentaciones de los que estamos aquí conectados? ¿Sabe usted de qué estoy hablando o estoy hablando en otro idioma? ¿Sabe usted qué es una tentación? ¿Sabe por qué el enemigo quiere hacernos pecar? ¿Sabe por qué el enemigo quiere que usted y yo estemos constantemente en luchas y en pruebas? ¿Sabe por qué? Porque es retórica la pregunta. ¿Ah? Contesto. Sí, ¿qué dijiste? Sí, bueno, que la tentación o el enemigo busca eso porque él trata de separarnos de Dios, ¿verdad? Y avergonzarnos. Y si nosotros no sentimos que no podemos estar delante de la presencia de Dios, nos vamos a ir apartando de Dios, que es en realidad lo contrario. En realidad, si uno se siente mal, debería buscar más de Dios, pero la naturaleza humana lo que hace es que si yo le fallo a Dios, o me doy cuenta que yo le fallo a Dios, según mi cabeza, entonces empiezo a no querer estar con Dios, me da vergüenza buscarlo, estarle pidiendo perdón a cada rato, y entonces uno y ahí se va enfriando, que llama a uno, ¿verdad? Entonces el enemigo trata de avergonzarte, y vos con esa vergüenza entonces te apartas de Dios. Bueno, eso es lo que yo creo. Y la tentación, por no decir que todos los días, ¿verdad? Uno sufre tentaciones, ¿verdad? No sé si así se dice, ¿verdad? Pero siempre está ahí la probabilidad de uno fallar, ¿verdad? Así es, hermano. Yo creo que mientras más años tenemos de cristianismo, más nos enfrentamos a las tentaciones y de diferente tamaño, color y sabor, ¿verdad? Porque así es. Porque esa es la herramienta que el enemigo tiene para hacernos daño. Pero hay una razón por la que esa tentación viene. Hay una razón por la que el enemigo, que está muy enojado con usted y conmigo, quiere tentarnos. Isaías 59:2. Les voy a presentar ahí una imagen junto con el versículo. Yo les pido que relacionen esa imagen
con el versículo bíblico. Porque vuestras iniquidades han hecho entre vosotros y vuestro Dios, han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Para los que no saben qué es iniquidad, es maldad, es una maldad muy grande, es injusticia. Entonces podríamos decir, pero vuestras maldades o vuestras injusticias han hecho separación entre vuestro Dios y nuestros pecados han hecho ocultar de nosotros su rostro para no oír. Y ahí tenemos una imagen de una persona orando, Dios santo, Padre mío, Señor Jesucristo. Y vemos un bloque, ¿verdad? De cemento, digámoslo así, que impide que las oraciones suban. Ok. ¿Cómo lo relacionamos? Y ya se lo dije. ¿Alguno quiere compartir? Aló, Cinia, Mi hermano. vieras que esta versión que tengo yo dice, pero las cosas horrendas cometidas por ustedes han levantado una gran barrera entre ustedes y Dios. Sus pecados han hecho que Él se cubra la cara y que ya no los quiera escuchar. Ajá. Qué terrible, ¿verdad? Saber que Dios ya no quiere saber nada de nosotros. Llega el momento en que la misericordia de Él como que se agota, no sé, se alcanza, porque yo me imagino que esto es al que conociendo y practica el pecado, ¿verdad? Dice cosas horrendas, dice, cometidas por ustedes, o sea que ya llega el momento seguramente que Dios se cansa. Pues qué bueno, mi hermana, qué bueno su comentario, porque el asunto es que Dios es un Dios santo. Dios es Amén. un Dios santo, mis hermanos. Y nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras maldades no van con la santidad de Dios. Y el diablo sabe eso. El diablo sabe que si mi vida se mantiene en pecado, se rompe una comunión hermosa, se rompe algo que impide que mi oración sea efectiva. No que Dios me ame, no impide que Dios me ame. Eso no tiene ni discusión, ¿verdad? Porque sabemos que Dios nos ama y Dios ama al pecador y Dios ama a sus hijos, ¿verdad? Que somos su pueblo y por lo tanto, como somos su pueblo, tenemos que cuidar esa comunión con Él, ¿verdad? Y el enemigo sabe que si logra romper nuestra comunión con Dios, nosotros no somos efectivos, nosotros no somos, perdemos el gozo, como dijo David, ¿verdad? En el Salmo, devuélveme el gozo de tu salvación, porque hasta los huesos se me han secado. David era un hijo de Dios y dice la escritura que un hombre conforme al corazón de Dios, es decir, wow, y vea la vida de David, ¿verdad? Eso precisamente es lo que el enemigo quiere, que tengamos ese sentimiento que tenía David. Dijo, devuélveme el gozo de tu salvación y entonces yo anunciaré al pecador tu palabra. Entonces yo voy a hablar de ti, Señor, devuélveme eso que perdí. El enemigo sabe que si logra romper nuestra armonía, nuestra comunión con Dios, nos volvemos ineficaces, ¿verdad? Perdemos algo maravilloso y que nos va a tener ahí tristones, nos va a tener ahí caídos y entonces no representamos para él ninguna amenaza. Muy bien, entonces leemos Juan 15:5 igual. Les voy a pedir que relacionen esta imagen con el versículo bíblico. Yo lo leo para ustedes y ustedes van a ver la imagen. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Porque separados de mí, nada podéis hacer.
Ahora, ¿cómo lo relacionamos? Otro hermano que no haya, otro hermano que no haya compartido. ¿Cómo relaciona este versículo con este? Relacionamos, hermanos. Vea esa imagen. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Está claro, ¿verdad? Está claro. Así como el árbol, así como la rama necesita estar pegada al árbol para que pase el alimento y para que pueda echar aguacates, mangos, jocotes, dar fruto, dar flores, hojas verdes. Igualmente el creyente, si se separa de Dios, que es el propósito del enemigo, ¿verdad? Si deja de nutrirse de Dios porque su vida no está bien delante de Dios o porque camina como Dios no lo dice en su palabra, no es lo que Dios nos pide. Entonces, ¿qué sucede? Nada podemos hacer. Podemos lograr muchas cosas, pero a la luz de los hombres, no en el plan y el proyecto de Dios, ¿verdad? Nada podéis hacer y lo que hacemos muchas veces cansa, agota y en vez de darnos gozo nos da tristeza, ¿verdad? Cuando hacemos algo que está ahí ya planteado por Dios en el propósito de Dios para su vida y para mi vida, qué gozo tenemos, ¿verdad? Cuando logramos algo en el Señor, cómo nos sentimos de satisfechos, de contentos, de contentas. Porque separados de Dios nada podemos hacer, nada provechoso, nada que esté escrito ahí en el proyecto de Dios. A veces lo que hacemos es enredarnos en una y otra cosa que no es mala, que no son malas, pero tal vez no es el plan y el proyecto que Dios ha trazado para nosotros. Nada espiritual podemos lograr separados de Dios. Entonces, hermanos, por eso es la tentación. El diablo sabe eso, el diablo conoce estos versículos, nuestro enemigo conoce esta palabra y sabe que el pecado nos separa de Dios y sabe que si no estamos pegaditos a la vid, no podemos llevar fruto y eso es lo que él no quiere, porque sabe también que un hombre y una mujer consagrado a Dios, Dios le puede usar. Dios le puede usar grandemente, grandemente. Y eso es lo que él no quiere. Y por eso vive lidiando con su vida y con mi vida para hacernos caer y para hacernos tropezar. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Quiere destruir todo lo que tenga que ver con Cinia. Quiere destruir su hogar. Quiere destruir su esposo, sus hijos. Quiere destruir sus finanzas. Quiere destruir su mente. Quiere destruir su corazón, como contaba la hermana Esther. Llenarlo de odio, de amargura, para que no sea una persona eficaz. Casi siempre que hablamos de tentación, nuestra mente nos lleva inmediatamente a los pecados sexuales. Pero hermanos, la tentación viene de diferentes tamaños y colores y muchas veces vemos personas, caramba, muy buenas, pero quizás enfrentan tentaciones por dentro en su corazón, tal vez una amargura de toda la vida, ¿verdad? Que cargan ahí en su corazón. Y eso es una tentación que le impide a esta persona ser una persona que Dios pueda usar, que Dios pueda ser una persona plena en Cristo, ¿verdad? Y eso es lo que el enemigo busca, que no seamos plenos, que no seamos eficaces, porque separados de Dios no somos problema alguno para Él. Pero una mujer y un hombre consagrado a Dios, y hermano, no confundamos esto con la perfección, porque no hay perfección. Estamos hablando estamos hablando de esas tentaciones que nos impiden ser eficaces en el reino de Dios, no de perfección, porque ahí en la presencia de Dios es que nosotros decimos, Señor, que mengue yo y que crezcas tú, ¿verdad? Pero estamos hablando de esa lucha espiritual que tenemos y que podemos vencer solamente aplicándonos 1 Pedro 5:8. Cuando dice la primera parte que no leímos, ¿qué es lo que dice?
Dice, vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero antes ese versículo dice, resistid al diablo. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La única forma de nosotros poder vencer la tentación que viene en la vida de todo creyente es esa. Someteos a Dios y poder resistir la tentación. Y no podemos resistir la tentación si no nos sometemos a Dios, porque en Él es que está nuestra fuerza. Qué duro, ¿verdad? Hasta aquí esta clase, que esta lección, que aunque parece muy superficial, muy livianita, no lo es, ¿verdad? No lo es. Y yo creo que ninguno somos así como nuevos creyentes, ya tenemos todos un poquito, digamos, Estíbaliz, ya tiene sus añitos, no sé, no sé Selene, ¿verdad? Pero sí, sí, ¿No todos. está hoy? No está hoy, Selene. Bueno, ahí me... No. Sí, señora. Pero esa lucha ahí está, ¿verdad? Esa prueba ahí está, y aunque no nos guste, hermanos, toda tentación viene del enemigo. Qué montón de malas noticias, pero vamos a cambiar esas malas noticias a partir de este momento, ¿verdad? Verdades importantes que usted tiene que saber, ¿verdad? Vamos a ver una buena noticia, una buena noticia, y es que no es pecado ser tentado. Hebreos 4:15. ¿Quién me lo lee, mi hermano o mi hermana? Hebreos 4:15. No es pecado ser tentado. ¿Quién lo lee? Por favor. Hebreos 4:15. ¿Quién lo tiene? A ver. Amén. Amén. ¿Lo leo, Cinia? Hermana, lea. Dice, pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que él jamás pecó. Él jamás pecó. Jesús fue tentado en todo, al igual que usted, al igual que yo, y nos comprende. Y la Biblia nos habla un poco acerca de las tentaciones de Jesús, ¿verdad? Cuando estaba en el desierto, cómo llegó el enemigo y le dio una tentación física y le dijo, dígale a estas piedras que se conviertan en pan, cuando él estaba, ¿cómo se llama? Cuando él estaba ayunando, ¿verdad? Y qué fácil hubiera sido para Jesús caer en esa, tenía hambre, tenía mucho rato de estar en ayuno cuando empezaba su ministerio. El propósito del enemigo era que Jesús se satisfaciera a sí mismo, llenara su necesidad, primero él, de una forma egoísta, no cumpliera el propósito que Dios tenía para la humanidad, ¿verdad? Primero tú, llena tu necesidad, primero tú, actúa de forma egoísta. Yo creo que todos los seres humanos pasamos por ahí. De hecho, las tentaciones de Jesús representan las tentaciones del ser humano, ¿verdad? Luego tuvo una tentación emocional, cuando el enemigo le dice, tírate del pináculo del templo, tírate de aquí, porque tu padre mandará a los ángeles para que te protejan. El enemigo estaba incitando a Jesús a desconfiar del poder, del cuidado, más bien de la protección divina de su padre. Eso era lo que estaba haciendo, ¿verdad? Intentando hacer que Jesús dudara de la protección de Dios. Quería dañarle ahí su confianza en la fidelidad de Dios hacia su vida, hacia él. Luego vemos la otra tentación cuando le dice, todo esto te lo voy a dar si postrado me adorares. Mira todos estos reinos. El deseo del hombre de tener, de poseer, de tener control. Eso fue un ataque espiritual, ¿verdad? El enemigo quiere tener control sobre nuestro espíritu, sobre el espíritu del ser humano. Lo que quiere es nuestra adoración, que le rindamos nuestro corazón. Y Jesús enfrentó ahí la tentación del ser humano. Pero dice el versículo que acaba de leer la hermana, que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecar. Por lo tanto, en las tentaciones que usted y yo enfrentamos, tenemos un sumo sacerdote que nos entienda. Vea, mi hermano y mi hermana, no hay tentación que usted no le pueda hablar a Dios de ella y decirle, Señor,
tengo problemas con esta situación. Señor, tengo problemas con esta persona que si no se calma le voy a dar un solo homenaje, ¿verdad? Si no se calma, yo no sé qué voy a hacer, voy a perder el control. Dios es por poner un ejemplo, pero Dios conoce. Y el propósito de todo esto, ¿verdad? Lo vamos a ver ahorita, ¿verdad? Pero el sumo sacerdote se compadece de usted y se compadece de mí, porque él también fue tentado. Entonces, cuando usted se sienta tentado o tentada, hermano, no estás en pecado, porque no es pecado ser tentado. Lo que sí puede decir, ojo, estoy en el blanco del enemigo en este momento, pero ya sé cómo defenderme porque ya lo aprendí en una lección, ya sé qué hacer, ¿verdad? Entonces, la otra buena noticia es que Dios puede tornar la tentación en bendición. Santiago capítulo 1, versículo 12. ¿Quién me lo lee, por favor? Santiago capítulo 1, versículo 12. Dios puede tornar la tentación, llámese como se llame, en bendición. ¿Quién me lo lee, mis hermanos? ¿Lo tiene por ahí? Si no, yo se los leo. Santiago 1, 12 dice así. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La tentación llega. Dichoso el hombre, dichosa la mujer que la soporta. ¿Y cómo es que podemos soportar la tentación? ¿Cómo es que podemos resistir al diablo? ¿Cómo es? ¿Cuál fue la herramienta que les di de Primera de Pedro 5:8? ¿Cuál es la forma de poder vencer la tentación? Hermanos, ¿cuál? Sometiéndonos a Dios. ¿Estamos aquí? Sí, todos. Amén, sí. Bueno. Amén, amén. Bueno, gloria al Señor. Entonces, bienaventurado el varón que soporta la tentación, es decir, que se somete a Dios para soportar la tentación. Cuando esté someterse a Dios, sométase a Dios, empiece a orar, empiece a ayunar, empiece a buscar consejo de gente espiritual, de su pastor, de su consejero, de gente que usted vea que es espiritual, que puede darle un buen consejo. No callarse esas cosas. Empiece a leer la escritura, importantísimo, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Sométase a Dios. Esté activo en la participación congregacional, en los cultos, en estar en armonía con sus hermanos, porque es la forma de someternos a Dios. Porque cuando haya resistido la prueba, porque la prueba no es para siempre, ¿verdad? Entonces va a recibir la corona que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Cuántas veces ha dicho usted, Señor, qué rico, gracias, pude vencer esa tentación? Y yo no sé cuántas veces usted ha vencido una tentación de rastra porque no quiere vencerla, porque no quiere salir de la tentación o más bien quiere entrar en ese proceso. Es parte de la humanidad de nosotros. Pero cuando salimos victoriosos y victoriosas de esa situación, yo no sé si usted, de hecho que sí, tienen que haberlo experimentado. El gozo, la alegría que se siente de saber el tiempo de refrigerio espiritual que viene al hombre y a la mujer que soporta la prueba. Uno siente, y de hecho, uno siente que crece, y no es solamente lo siente, sino que crece espiritualmente. Pero también hemos vivido la otra parte, que no vencemos la tentación y nos vamos así como una cáscara de banano y nos caemos. A todo creyente le ha pasado, hermano. Y lloramos y gemimos, pero fiel es Dios que nos perdona y nos levantamos y seguimos adelante. Y con eso no le quiero decir de que, bueno, caiga en la tentación y pida perdón. No. Dios quiere usarnos. Y qué duro que es lastimar nuestra comunión, nuestra relación con Dios. Es un proceso doloroso que ningún creyente debería vivir, pero se vive.
lo importante es no quedarse ahí, sino salir adelante, hermano y hermana. Entonces, ese proceso de la tentación, o más bien Dios puede volver la prueba, la tentación en bendición cuando hayamos soportado. Y la tercera cosa de esta misma, de esta buena noticia que tenemos, está en Primera de Corintios 10, del 12 al 14. Eso es súper importantísimo, hermanos, que lo leamos. Primera de Corintios 10, 12 y 14. ¿Quién me lo quiere leer, por favor? Amén. Sí, mi hermano. 12 al 14. Capítulo 10, del versículo 12 al 14, sí. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Muy bien, en ese pasaje, voy a pedir a William que me lo vuelva a leer más despacito para que los demás encontremos en ese pasaje dos advertencias que nos hace Dios y dos promesas. A ver, despacito, hermano William, para que los demás podamos ahí encontrar dos advertencias que nos hace el versículo y dos promesas. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Muy bien. Para que podáis soportar. Ok, gracias, gracias. Ok, encontramos las advertencias. ¿Cuáles son las advertencias? El que piense estar firme, el que está lleno de orgullo y diga, tengo 50 años de ser cristiano, esto no me mueve el piso. Me conozco la Biblia al dedillo. El que se llena de orgullo. Hermanos, no debemos de confiar en nosotros mismos. No debemos de confiar en nosotros mismos, porque sabe una cosa, a veces nosotros no nos conocemos a nosotros mismos. Y dice, yo fui capaz de decir eso, yo fui capaz de hacer eso, no lo puedo creer. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Las advertencias que encontramos en este texto es que no debemos de confiar en nosotros mismos y tenemos que huir del pecado. Cuando vemos la tentación, apartémonos de ahí. Apartémonos inmediatamente. Tenemos ejemplos en las escrituras, en la escritura de hombres de Dios que lo que hicieron fue huir, apartarse, ¿verdad? La Biblia dice que el hombre sabio ve venir el mal y de él se aparta. Uno dice, bueno, esto que está pasando, estas conversaciones que hay aquí a mí no me van a traer nada bien. Me retiro de ese tipo de conversación porque no es provechoso para mi espíritu. Ejemplo, José lo hizo, se retiró, se apartó, ¿verdad? Salió corriendo. Siempre se vio involucrado, pero fiel fue Dios porque él huyó de la tentación, ¿verdad? No debemos de confiar en nosotros mismos y tenemos que huir del pecado. Detectamos el pecado, entendamos, esta es la zancadilla que trae el enemigo contra mi vida. Esta es para que yo pierda la eficacia o para que yo no sea de peligro para él. Las promesas que tenemos, ¿las vieron? Qué hermosas, qué lindas. ¿Quién quiere compartirme una? Así, nada más decírmela literal. Así, lo que la entendió. Hermano William, la vuelve a leer, por favor, para que los hermanos encontremos ahí las dos promesas, por favor. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir,
sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Siempre le interrumpo al final. Sí. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las promesas? ¿Cuáles son las promesas que encontramos en este pasaje? Hermanos, que ninguna tentación es extraterrestre. Ninguna tentación es sobrenatural. Usted y yo no vamos a pasar ninguna tentación que no sea humana. Es humana. Y nuestro Dios no es humano. Nuestro Dios es un ser superior que habita en usted y en mí. En mí. Eso es, no les ha sobrevenido ninguna tentación que usted no tenga la fuerza para soportar en Cristo. Eso es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Y luego, que juntamente con la tentación viene la salida por la fidelidad de Dios. Que el propósito de todo esto es Dios lo torna en bendición porque nos ayuda a crecer. Pero si le damos lugar al enemigo, puede hacernos daño en nuestra vida espiritual. Entonces, cuando esté enfrentando tentación, no se sienta pecador porque simplemente la tentación está llegando. Ahí está el enemigo. Recuerde, tiene un enemigo que quiere hacerte caer. Pero también recuerde que no es pecado ser tentado. Recuerde que la tentación se puede convertir en bendición. Y recuerde que usted tiene que huir, que no tiene que confiar en sí mismo. Y recuerde que la tentación es natural, es humana. Y recuerde que juntamente con la tentación viene la salida. Si usted se somete a Dios, si busca en Él. Y otra vez repito, ¿qué es someterse a Dios? Leer la palabra, buscarle en ayuno, buscarle en oración, tener comunión con la iglesia, tener comunión con los hermanos, buscar consejería, estar anuente al mensaje de Dios. Eso es someternos a Dios. Y entonces vamos a resistir y vamos a recibir la corona de vida, el gozo, la alegría de salir victorioso y decir sí. Y aunque digamos como el hermano sin fuerzas he quedado, se me desgastaron las vestiduras, pero aquí estoy, Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu. Esa es la vida del creyente. Y gloria al Señor porque no vamos solos, sino que hay uno que reina en nuestros corazones y nos ayuda a vencer. Amén. ¿Les gustó esta lección? A mí me encantó, me gustó muchísimo, porque nos ayuda a crecer, nos ayuda a ver que no es un jueguito, que de verdad hay un reino de las tinieblas y un reino de Dios. Y nosotros ya no pertenecemos al reino de las tinieblas para vivir como los que viven que no tienen al Señor. Tenemos una tarea pendiente, Gálatas 2:20. ¿Quién hizo la tarea? ¿Quién se aprendió el versículo? ¿Alguno de todos, por favor, que me lea, no, que diga de memoria Gálatas 2:20. A ver. Bueno, es que fue uno de los versículos que uno se aprendió, ¿verdad? Cuando le enseñaron los primeros discipulados. Algo hermoso que le da a uno seguridad en momentos de lucha. Sí. ¿Lo puedo decir? Claro. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Amén, gracias, hermana. ¿Alguien más que quiera decir Gálatas 2:20? Que se lo haya aprendido, hermano. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo al enemigo las 3 veces que llegó con las diferentes tentaciones, física, emocional y control de su espíritu, de su ser integral? Escrito está, escrito está, escrito está. Amén. Ahora, yo creo que más no va. Por eso la importancia de que aprendamos Biblia, por eso la importancia de aprendernos la escritura, porque en el momento que la necesitemos podemos decir, escrito está. Es más poderoso el que está en mí que el que está en el mundo. Por eso es importante, ¿verdad? La semana anterior, el primer versículo, Juan 5:24,
de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ya con esos son 2 versículos que nos hemos de aprender, ¿verdad? Que ya tenemos que saber. Así que insto a los hermanos a que no se lo aprendieron, pues que se lo aprendan. Gálatas 2:20, Juan 5:24. Estamos leyendo San Juan. La tarea era aprenderse los 10 primeros capítulos del Nuevo Testamento, perdón, libros del Nuevo Testamento. Otro hermano que no sea la hermanita Esther, que ya nos dijo Gálatas 2:20, que nos diga los 10 primeros libros del Nuevo Testamento, empezando con Mateo hasta Efesios. ¿Quién? Sin leerlo, ¿verdad? Porque la idea es que lo memorice. Bueno, ya debe de saberlo, ¿verdad? Porque creo que todos somos gente avanzadita en el Evangelio. Es importante, hermano, que hagamos las tareas. Es importante. ¿Quién quiere decirlo? Muy bien, se los dejo pendiente para la próxima semana. Ya sería entonces de Mateo, ya le digo, de Mateo hasta Santiago, ¿verdad? De Mateo hasta Santiago. Así que vamos a tener un premio virtual para aquel hermano o hermana que se lo haya aprendido. Y estamos con el Evangelio de San Juan, del capítulo 1 al capítulo 21 ya. Les insto a que lean el Evangelio de San Juan. Si no lo están haciendo, háganlo, por favor. Así que vamos a dar por terminada la clase de hoy. Dios me les bendiga. Siempre es un gusto, de verdad que disfruto mucho, crezco mucho cuando tengo que preparar una clase. Creo que la persona que prepara una clase es la que más crece y espero también que ustedes pues se nutran de lo que la escritura dice. Y si leemos Biblia, si leemos la palabra, si nos perdemos los versículos, pues mucho más. Así que vamos a orar y les espero de hoy en 15. Entre semana llamo a alguien que se vaya preparando con el testimonio para la otra quincena, porque quiero terminar todas esas clases con los testimonios de ustedes, ¿verdad? Y una tarea más, yo sé que ya es hora de irnos, pero hermanos, ese discipulado es para nuevos creyentes, sí es cierto. Y una de las tareas primarias con las que empieza este discipulado es que oremos por 3 personas que no conocen al Señor. Hágase una lista de 3 personas y si quiere compartirlas conmigo, a llorar con usted, pues perfecto. Y la idea es de que en algún momento Dios le dé la oportunidad de hablarle a esa persona y esa persona reciba a Cristo y podamos, cuando terminemos este discipulado, empezar con nuevos creyentes. Que el hermano William, que la hermana Estíbalis, que la hermana Cora, oró por ellos y les dio a los pies del Señor y podamos empezar clases con nuevos creyentes. Gente que sacamos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Así que esa es otra tareita. Ore por 3 personas que no conozcan al Señor. Páseme la lista ahí en mi WhatsApp y yo voy a estar orando por ellos también con usted. Voy a pedirle a Estíbalis que termine esta reunión en oración, por favor, agradeciendo al Señor. Estíbalis. Amén. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí reunidos el día de hoy, Padre. Gracias por la bendición de poder compartir este ratito tan provechoso para cada uno de nosotros, Señor. Gracias por la obra que haces en cada uno de nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor, porque siempre estás obrando en cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Señor, porque de una u otra manera siempre estás tocando cada uno de nuestros corazones, Señor. Gracias por todas las bendiciones que nos das día con día. Nos despedimos y nos quedamos en tus manos, Señor. Gracias por este ratito, porque definitivamente nos llenas cada uno de nuestros corazones, Señor. Quédate con cada uno de nosotros, bendice cada una de nuestras vidas y de esas personas, Señor, que realmente todavía no te conocen, Señor. Tócales cada uno de sus corazones y que sientan en cada uno de ellos, Señor, esa necesidad de buscarte cada día más, Padre Santo. Gracias por todo y por tanto.
Quédate con nosotros durante toda esta semana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Buenas noches. Gracias por el tiempo. Amén. Buenas noches. Bendiciones para todos y para todas. Igualmente, mami. Que descansen. Buenas noches.